Empecemos con una pregunta directa: La Casa de Papel, ¿qué fue lo que hizo que esta serie pasara de ser un programa más en la televisión española a convertirse en un fenómeno global? Porque, vamos a ser sinceros, si te hubieran dicho allá por 2017 que una serie sobre un atraco se iba a convertir en una de las más vistas en todo el mundo, probablemente habrías soltado una carcajada y dicho algo como: sí, claro, y mi perro va a ganar Eurovisión. Pero mira tú por dónde, La Casa de Papel lo consiguió. No solo ganó audiencias, sino que se metió de lleno en el corazón de millones de personas. Vamos por partes. La historia de La Casa de Papel comienza, como muchas otras, en España, específicamente en Antena 3. Era 2017, y la televisión española ya había tenido sus grandes éxitos, pero ninguno como este. A ver, ya habíamos tenido thrillers, historias policíacas, dramas familiares, pero un atraco a lo grande, con un elenco de personajes con nombres de ciudades, tramas emocionantes y un estilo visual que atrapaba desde el minuto 1, eso no era tan común. Los creadores de la serie, Alex Pina y su equipo, supieron hacer algo que pocas series logran: mantener a la audiencia al filo del asiento desde el primer momento. No solo se trataba del atraco en sí, sino de la meticulosa planificación detrás de él, y de cómo los personajes se iban desvelando poco a poco, con sus dramas personales, sus historias de amor, sus traiciones y sus sueños. Porque claro, cuando uno piensa en un atraco, lo primero que le viene a la cabeza es la acción. Pero La Casa de Papel no era solo eso. Aquí había profundidad, había una mezcla de emociones que iban mucho más allá de los tiroteos y las explosiones. Había amor, había lealtad, y sobre todo, había un cerebro detrás de todo esto: el profesor. Y aquí es donde empieza el boom, porque cuando hablamos de La Casa de Papel, no podemos olvidar el impacto que tuvo no solo en España, sino en el mundo entero. Empezó siendo una serie local, con una audiencia fiel en su país de origen, pero pronto dio el salto internacional. Y aquí entra en escena el verdadero protagonista de esta historia: Netflix. Sí, porque si La Casa de Papel es el atraco más famoso de la televisión, Netflix es el banco que la hizo multimillonaria. Cuando Netflix compró los derechos de la serie tras las 2 primeras temporadas emitidas en Antena 3, la plataforma vio una oportunidad de oro. ¿Por qué conformarse con un éxito moderado en España cuando puedes llevar la historia a nivel mundial? Y así lo hicieron. Las 2 primeras temporadas de La Casa de Papel se convirtieron en un fenómeno global. De repente, la serie estaba en boca de todos, desde Europa hasta América Latina, pasando por Asia. La gente no solo veía la serie, sino que la vivía. Se disfrazaban de los personajes, usaban las máscaras de Dalí en manifestaciones, en carnavals, en fiestas. La Casa de Papel había trascendido la pantalla para convertirse en un icono cultural. Pero claro, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Porque si las 2 primeras temporadas fueron un éxito rotundo, la pregunta era: ¿qué sigue? Y aquí es donde entra en juego la ambición, tanto creativa como económica. Netflix decidió apostar fuerte por la serie, y encargó una tercera temporada. Pero esta vez, no sería simplemente una continuación del atraco original. No, esta vez la historia sería mucho más grande, más ambiciosa, más internacional. La tercera temporada, que se estrenó en 2019, trajo consigo un cambio de tono. Ya no estábamos hablando solo de un grupo de atracadores encerrados en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino de una trama mucho más global. Ahora, el objetivo era el Banco de España, y el atraco se había convertido en una especie de resistencia contra el sistema. Se introdujeron nuevos personajes, las relaciones entre los protagonistas se volvieron más complejas, y las secuencias de acción, mucho más espectaculares. Aquí es donde La Casa de Papel dejó de ser una serie sobre un atraco y se convirtió en una especie de oda a la rebelión, con el profesor a la cabeza como el cerebro detrás de todo. Pero claro, no todo fue color de rosa. Aunque la tercera temporada fue un éxito en términos de audiencia, empezaron a surgir las primeras críticas. Algunos fans de la serie original sintieron que la historia había perdido parte de su esencia. Y es que claro, cuando alargas una trama que, en principio, estaba pensada para cerrarse después de 2 temporadas, corres el riesgo de que pierda fuerza. El atraco original había sido emocionante porque todo parecía estar en juego. Pero en esta nueva fase, algunos se preguntaban si realmente era necesario continuar con la historia. Y entonces llegó la 4ª temporada. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Mientras que para algunos, esta nueva entrega fue una continuación natural de la trama, para otros, la serie ya había empezado a dar vueltas sobre sí misma. Las tramas se enredaban, los personajes comenzaban a comportarse de manera contradictoria, y las decisiones que antes parecían ingeniosas, ahora empezaban a parecer un tanto forzadas. Aún así, La Casa de Papel seguía siendo un éxito de audiencia, y Netflix no tenía intención de detenerse. Y aquí llegamos al final. Bueno, a la última fase del atraco,
porque en realidad, cuando pensamos en La Casa de Papel, da la sensación de que el atraco nunca acaba. Las temporadas 5 y 6, divididas en dos partes, trajeron el cierre de la historia. O al menos, eso era lo que esperábamos. Porque claro, una vez que empiezas un atraco tan monumental como este, es difícil saber cuándo parar. En las últimas temporadas, vimos cómo los personajes principales lidiaban con las consecuencias de sus acciones. Aquí ya no era solo un juego de ingenio, sino una cuestión de supervivencia. Y aunque la serie seguía ofreciendo momentos de alta tensión, también es cierto que algunos espectadores empezaron a notar un desgaste en la narrativa. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos fans sintieron que el final no estaba a la altura de lo que la serie había prometido en sus inicios. Otros, sin embargo, aplaudieron el desenlace como una conclusión apropiada para una historia tan ambiciosa. Una de las críticas más comunes fue que la serie, en su afán de sorprender constantemente, había perdido parte de su coherencia interna. Los personajes, que al principio parecían tan bien definidos, empezaron a comportarse de maneras que no siempre encajaban con lo que habíamos visto en temporadas anteriores. Y aunque los giros argumentales seguían siendo emocionantes, para algunos, la magia del atraco original ya se había desvanecido. Pero más allá de las críticas, lo que queda claro es que La Casa de Papel dejó una huella imborrable en la televisión. Su impacto cultural fue enorme, y cambió la forma en que las series en español son percibidas a nivel mundial. Antes de La Casa de Papel, pocas producciones en nuestro idioma habían logrado un éxito tan grande en países tan diversos. Pero gracias a la serie, millones de personas descubrieron que las historias en español también podían competir en el escenario global. El legado de La Casa de Papel es innegable. Aunque la serie terminó, su influencia sigue presente. Y no solo en la televisión, sino también en la moda, la música y la cultura pop en general. Las máscaras de Dalí se convirtieron en un símbolo de resistencia, y los personajes de la serie, desde Tokio hasta el profesor, pasaron a formar parte del imaginario colectivo. Y es que, al final del día, La Casa de Papel no es solo una serie sobre un atraco. Es una historia sobre la lucha por la libertad, sobre la rebeldía contra un sistema que parece invencible. Y aunque algunos puedan criticar la dirección que tomó la serie en sus últimas temporadas, lo que es innegable es que supo capturar algo que resonó con millones de personas alrededor del mundo. Quizás sea ese espíritu de resistencia, o quizás sea simplemente el placer de ver un plan tan meticulosamente ejecutado. Sea como sea, La Casa de Papel consiguió lo que muy pocas series logran: trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Así que, ¿qué le pasó a La Casa de Papel? Pues bien, lo que le pasó es que se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie hubiera podido imaginar. Desde sus inicios modestos en la televisión española hasta su explosión global de la mano de Netflix, la serie logró romper barreras y dejar una marca indeleble en la historia de la televisión. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su legado seguirá vivo durante mucho tiempo. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.